Hola, ¿qué tal amigos? El mundo del fútbol estuvo de duelo. El miércoles pasado, mientras grabábamos Devoción Total, se fue Diego Maradona. Es por eso que en el próximo capítulo hablaremos de la pareja que hizo historia en el Barcelona, Maradona-Schuster. Pero hoy le toca el turno a la leyenda Cruyff-Kaiser de la poderosa Holanda del 70. Y el profesor Patricio Vargas nos contará su historia. Bienvenido, profesor. ¿Quiere agregar algo de Diego Maradona? Aprovecho de felicitarlo por la columna que le dedicó al 10 en la revista El Ágora. Hola, bueno, hola a todos. Justo cuando estábamos terminando de grabar se produce, esto es como, yo no sé si será tan importante, hay en historia hay un relato del quizá el historiador más famoso del siglo XX y importante que Eric Hobson, y que dice que es distinto hablar de acontecimientos muy pretéritos, muy pasados cuando uno no los vivió. Que seguramente si uno le dicen el 14 de julio de 1789, uno como profe y quizá como estudiante dice la toma de la Bastilla, Revolución Francesa, pero si ha leído más o menos quizá puede aportar algo más. Pero este historiador dice el 30 de enero de 1933 yo me estaba paseando con mi hermana y en un kiosco me tocó ver que Adolf Hitler había llegado al poder y esos eran judíos. Ellos eran judíos. Ahora quizá para nosotros el 11 de septiembre, el del 73, el del 2001 y en el futuro va a transformarse quizá el dónde estabas, qué estabas haciendo el día que murió Maradona. Y nosotros, bueno, terminamos de grabar esto y uno prendió el ESPN, los grupos de WhatsApp, hoy algo pasa y empezaron los rumores y bueno, así una hora que había fallecido Maradona. Exacto. Y ahora para partir con el final quizás, pues si la próxima semana lo vamos a abordar, eh, sería bueno quizás hacer un anticipo. Yo en el Ágora escribí una columna, se ha escrito tanto y de gente tan capacitada, yo leía en la misma revista El Ágora, escribió el Premio Nacional de Periodismo Deportivo Julio Salviat, su encuentro con Maradona y lo relacionaba con su carrera como periodista, cuando él estuvo en el Mundial de México, en todos los partidos de Argentina, y contaba su historia con el gol de Inglaterra. Eh, Partir con el libro, quizá pues, mi columna estaba relacionada como en las canciones, en el cine y en Exacto. el arte en general había sido Maradona el objeto de inspiración. Y quizá los mejores libros los escribió Daniel Arcucci, un periodista que estaba en el programa de ESPN que se ha viralizado con distintos momentos de la redacción de Maradona, el mismo donde estaba Ruggeri, que fue como casi su pluma, la extensión de su brazo para poder escribir, y ha dicho él todo lo significativo de las frases de Maradona que se le ocurrían a él, y él simplemente iba ordenando su relato, pero su, entre comillas, descubridor, Francisco Cornejo, que era el director técnico de los Cebollitas, y que escribió su relato Cebollita Maradona. Eh, y en uno de los pasajes dicen que por lo menos una vez en la vida todos los hombres asisten a un milagro, pero que la mayoría no se da cuenta. Yo sí. El mío ocurrió la tarde de un sábado de marzo de 1969, sobre el pasto mojado del Parque Saavedra, cuando un pibe bajito, que me dijo que tenía 8 años, y yo no le creí, hizo maravillas con la pelota. Cosas que yo nunca le había visto hacer a nadie. Hay una que no me la voy a olvidar jamás, porque cierro los ojos y la sigo viendo, como si fuera ayer. Ayer dije, no, ayer no, como si la estuviera viendo ahora mismo. Cuando a un jugador la pelota le viene de aire, lo que hace es bajarla con el pie, después la deja caer al suelo y ahí patea o toca. Eso es lo que hacen todos. Pero este pibe no, hizo otra cosa. La dominó con la zurda en el aire y sin dejarla tocar el piso, con el pie todavía en alto, le volvió a pegar para hacerle un sombrerito a un rival y mandarse hacia el arco contrario. Genial. Uno de los textos, sí, y él, bueno, reclutó, él dice todas las coincidencias, justo tenían que reclutar, él venía de los 50 trabajando en Argentinos Juniors y en el equipo de las divisiones inferiores, los Cebollitas, y justo le tocó hacer una prueba de los nacidos del 60. Eh, bueno, Maradona había nacido ese día y cambió la historia del fútbol. Bueno,
Nosotros habíamos dejado anunciado la semana pasada, por eso no vamos a dedicar a Maradona este capítulo, porque ya habíamos anunciado Cruyff Kaiser, ¿no? Pero, y volviendo al tema, estas son de esas parejas que en la memoria colectiva del fútbol marcaron época y dejaron huella. ¿Qué dice usted, profesor? Claro, y además son, ¿cómo decirlo? No son complementarias, porque hay un carácter en uno, la trascendencia de uno es distinta a la del otro, pero obviamente nosotros nos dedicamos a analizar lo que, ni siquiera quizá analizar como a la gente que ve esto, hay gente que disfruta el fútbol y uno trata de ir acompañando en esas historias eh, que terminan siendo, bueno, en este caso con muchas similitudes de la pareja, esta dupla. Ahí está Johan Cruyff, el primero, que es el más conocido. Por ahí creo que hicimos algo de Johan Cruyff cuando hablamos de la naranja mecánica, el líder de lo que hoy día se llamó Fútbol Total, junto con su mentor, que es el director técnico Rinus Michel, y de una historia familiar increíble. Él tiene una relación muy cercana con su padrastro, que en el fondo lo cría como un padre. Vive muy cerca del estadio del Ajax, ahí en Ámsterdam, que es una ciudad muy especial, es como una mezcla de Venecia con París, con los canales y muy bella estéticamente, pero en donde los espacios son reducidos. Y él, naciendo cerca del estadio del Ajax, comienza a ver que el destino, el fútbol, hay un reportaje ahí español que dice: me di cuenta que el futuro de mi familia no estaba en el negocio familiar, que era una verdulería, y que estaba por mi pasión, y ahí uno lo ve jugando en las calles, que es distinto quizá por eso hasta corremos distintos, ¿no? Distinto a los latinoamericanos, que es como fútbol de potrero, el de Brasil es como de playa, de descampado. Acá es en las calles, son espacios más reducidos en Europa, y coincide con Kaiser, llamado el emperador por la cercanía de su nombre, con la denominación de esa palabra que tienen el Europa Central, y conforman en los años 60, si bien su mejor momento en los años 70, el origen del fútbol total holandés, que después el que se inspira, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona en la época en que Cruyff llega ahí, y conforman una dupla. En ese entonces se jugaba con 5 delanteros, pero encabezada por Johan Cruyff, y por el costado izquierdo Kaiser, que tienen una relación de amor y odio con Cruyff. Eso no le impidió que Johan Cruyff, cuando nombra a su equipo de todos los tiempos, nombra a Kaiser como su puntero izquierdo ideal de todos los tiempos. Coinciden en que uno es un poco mayor. Kaiser nace el 43, en plena Segunda Guerra. Holanda es un país ocupado por los nazis, y es muy famoso el incendio de Rotterdam, del puerto. Ámsterdam es ocupada. Ahí yo tuve la oportunidad de ir en el 2012, y uno ve la huella de la guerra, por ejemplo, en que ahí está el Museo de Ana Frank, que debe ser quizá el relato testimonial más mundialmente conocido de la ocupación alemana en Holanda. Y Kaiser el 43, Johan Cruyff nace el 47. Poco después son hijos, por tanto, del proceso de guerra y de reconstrucción. Y Kaiser es el primer jugador profesional de Holanda que tiene un contrato profesional. El fútbol no se había profesionalizado 100%. Por eso Holanda aparece más tarde en la historia del fútbol mundial, con grandes letras, digamos. Obviamente ya existía de antes su federación. Y Johan Cruyff es el segundo. Es como la lucha que gana Kaiser. Los dos son muy ariscos en su momento. Johan Cruyff terminó siendo mucho más afable, amigable con el tiempo. Johan Cruyff sostiene la frase, que no es de él, pero la hace popular entre sus amigos, de que un día sin reírse es un día perdido. Buena. Y logran conformar en Holanda la famosa formación del Ajax, que logra salir, en el caso de Kaiser, 6 veces campeón de la liga, y logran ganar 3 Copas de Europa consecutivas. La primera se la ganan al Panathinaikos, que también es un equipo histórico griego, el único que ha llegado a la final. Su camino se separa cuando Johan Cruyff se va al Barcelona. El mito dice que para quitarle el poder, lo que en Latinoamérica llamamos el ser cabrón, en el camarín a Johan Cruyff, hicieron votar a los jugadores por quién era el capitán. Y era mucho más cercano al resto de sus compañeros Kaiser. Y al hacerse Kaiser de la capitanía, Johan Cruyff, eso dice el mito, que tan cierto será no lo sé, decide irse al Barcelona por una cifra que era récord de cerca de $3 millones,
entre lo que se paga por derechos, por impuestos al club y al propio jugador. Y la historia de Keizer sigue un poquito más en el equipo del Ajax, pero se retira rápidamente Keizer porque tiene una dificultad con el técnico tanto en el Ajax como en la naranja mecánica con Rinus Michel. Los dos, por supuesto, que juegan el mundial y la habilidad en el metro cuadrado. Estos jugadores tienen la estampa de estos delanteros europeos como que no hablamos por ahí, no son como el jugador latinoamericano que se agazapa para empezar a eludir jugadores. Ellos juegan más erguidos, como Zlatan Ibrahimovic, por ejemplo, lo que no les quita habilidad. Y para retomar, bueno, juega el primer partido con Suecia en el mundial de Alemania 74. Es parte de la naranja mecánica que hizo, pero no juega el resto. Se tejen una serie de lucubraciones sobre por qué se llevaba mal con Rinus Michel. Se supone que diferían un poco en la visión de fútbol, en la forma de tratar al grupo. A Rinus Michel le decían el mármol por lo duro que era en su entrenamiento, pero que tenía una debilidad con Johan Cruyff. Y Keizer no aceptaba eso, jugó el primer partido, no jugó más. Johan Cruyff fue la figura de ese equipo que perdió la final con Alemania. Y lo de Keizer también es una historia de superación. En el 64, a principios de año, sufre una fractura de cráneo en un partido muy peligroso, perdió el habla en algún momento y se pensó que obviamente no podía ni siquiera volver a caminar. Estuvo casi un año en recuperación, en terapia, y logró volver a jugar fútbol y retirarse tempranamente Keizer a los 31 años. El mito dice que su promesa era no volver a jugar un partido de fútbol, y que en las fiestas familiares, cumpleaños infantiles de hijos, nietos, cuando le tiraban una pelota él no la tocaba, no se hacía cargo de efectivamente cumplir con su promesa. Pero retornó al fútbol. En el 2001 estuvo de asesor del Ajax, de veedor, y fallecieron los dos de problemas derivados del consumo de tabaco, de cigarrillo, de cáncer de pulmón, con un año de diferencia. 2016 fallece Johan Cruyff y 2017 fallece Peter Keizer, hoy día dos leyendas del Ajax. Keizer jugó toda su vida en el Ajax, solo en ese equipo. Johan Cruyff, además de estar un rato en Estados Unidos y en el Barcelona, estuvo además en el Feyenoord, en el equipo rival del Ajax, pero terminan siendo dos símbolos de estas duplas que hemos revisado. Tienen cientos de goles juntos, y a pesar de que aquí no tenemos una relación humana tan cercana, por lo menos al final, sí tenemos una dupla inolvidable. Oye, a propósito de Rinus Michel, decía: el fútbol profesional es algo parecido a la guerra. Quien se porta demasiado bien está perdido. Claro, bueno, en términos casi más, no sé si políticos, pero sí, políticos nomás. Se dice que el fútbol, sobre todo los partidos de selección hoy día, con todo lo que nos pasa con el respeto, ¿no?, a los himnos nacionales, son guerra de escala. Y efectivamente todos estos juegos de estrategia, toda esa mitología que se empieza a tejer en torno a los directores técnicos, son lectores de esos libros del arte de la guerra, de los libros de von Clausewitz sobre la estrategia. Y efectivamente Rinus Michel era, sobre todo con este modo de jugar que se llama la manada, que obviamente es una forma extrema de pressing, que uno lo ve, quizá la mejor expresión en el partido de Holanda en el Mundial contra Uruguay, que los mismos uruguayos dicen: estos tipos juegan a otro deporte, que hay que entrenarlo mucho, que es cuando en algún momento en el campo contrario el rival tiene la pelota, o en medio campo, entre 4 y 5 jugadores atacan para ir a quitarlo y armar un contragolpe con superioridad numérica. Y eso lo preparaba muy bien Rinus Michel, que necesita para eso además un equipo técnicamente muy bien preparado. Yo creo que Johan Cruyff, además de lo de Rinus Michel, recoge lo mejor y lo humaniza y lo lleva a la práctica en su faceta de director técnico también, sobre todo en el Barcelona. Él le agrega esto de Rinus Michel, de la estrategia, de la táctica y del despliegue físico, el aprovechar las capacidades, las incapacidades que un jugador quiere como una fortaleza.
él lo explicaba en sus últimos días de vida con el propio Messi. Decía. A Messi yo lo puedo mandar a cabecear porque siendo bajito tiene un gran rechazo, y si yo le enseño a saltar antes, a ponerle el brazo en el hombro del rival, puede ganar un salto. Además, el jugador pequeño, cuando tiene un gran rechazo y salta antes, con el impulso del rival termina saltando más, como el gol de Salah a Italia en el Mundial de Francia. Y bueno, en una final de Champions, a un equipo inglés, Leo Messi le termina haciendo un gol de cabeza. Y muchos de los discípulos hoy, desde Josep Guardiola, que es el más destacado, hasta el propio Bielsa, recogen este fútbol que es básicamente el de la estrategia, pero pensando en el arco rival. Que hay que preocuparse de la faceta defensiva, pero mientras hagan más goles que el rival, siempre va a ganar el partido. Bueno, este programa ha encantado a mucha gente, sobre todo los veteranos añoran a la Hungría de los 50 o al Brasil del 70, pero porque allí había tanto ilustre como Vosic, Hajduk, Hajkuti, Puskás, Coxi, Sibor, Jairzinho, Gerson, Tostado, Pelé, Ribeliño, eran tan dañinos en imputar alineaciones que casi se recitaban de corrido. Bonito. Claro, sí, pues el de Hungría es, y los técnicos húngaros, a Chile llegaron, no sé, pues, estuvieron aquí dirigiendo a Colo-Colo, Platko, por ejemplo. El antecedente del fútbol total, de esto de aprovechar todas las capacidades, estar en constante ataque y ir en un tiempo en donde hasta los años 60 los delanteros eran 5, se jugaba con esa alineación, que son los números que conservamos nosotros, digamos, el 8 por la derecha, el 10 por la izquierda, etcétera, y el 9 en el centro, además de los winners, del 7 y el 11, parten con Hungría, efectivamente, y son técnicos húngaros, hay algún par de rumanos, de hecho, como en el Ajax, que Kovacs, por ejemplo, que son precisamente los padres de este fútbol que uno se lo asigna a los holandeses, pero que parte con ese equipo de Hungría. Bueno, profesor, ¿qué librito vamos a recomendar hoy ya, o el que anunció al principio, o tiene otro libro para esta? No, vamos a ir guardando los otros. O sea, yo hace poco me cambié casi, muchos deben estar en cajas, que lamento, para mí en Chile lo más interesante para futboleros, para nombrarlo antes de poder mostrarlo, son los anecdotarios del fútbol chileno que escribió originalmente Juan Cristóbal Guarelo con Luis Urrutia, con Chomsky, Luis Urrutia O'Neill, y que después, bueno, creo que el tercero lo escribe solo Luis Urrutia, esos son los más interesantes, pero hemos ido recomendando los otros, el de Matamala, el de Meléndez, pero este era el de hoy, que es el dedicado a Maradona, a su origen, de su descubridor, claro, para aportar otro, con el cierre que lo habíamos ahí instaurado, tiene, porque además estos técnicos siempre se encargan de, efectivamente, y hay una pelea por quién es el descubridor de la joyita. Hay unanimidad que fue Cornejo, el descubridor de Maradona, y además él logra tener en un archivo personal, que son joyas, las primeras fotos de Maradona en sus primeras pruebas, de cómo iban a entrenar, en un camión con un acoplado, como una camioneta de feria, y la primera presentación televisiva de Maradona en un programa que se llama Sábados Circulares, ahí dominando la pelota, y que luego se hace muy famoso ese video en donde está en blanco y negro dominando la pelota, donde dice que su sueño es ganar el Mundial. Bueno, queridos amigos, hemos llegado al final de este capítulo. En el próximo hablaremos de Maradona Schuster, el ángel rubio. Aquí aprovecharemos de hacerle un pequeño homenaje a Diego Armando, que dejó un legado de frases, jugadas mágicas y de alegrías para los amantes del fútbol. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles con más historias en el comentario del profesor Vargas. La despedida, profesor. Sí. Un abrazo a todos y nos encontramos la próxima semana con otra historia de esta dupla. Ok, que pasen una linda semana. Hasta pronto. Adiós.